Bienvenidos una vez más a este canal Caminando como Jesús. No saben lo emocionada que estoy por iniciar esta nueva serie en el libro de Filipenses. Si eres nuevo por acá, mi nombre es Darlene Espinal y me gustaría que te presentes también en los comentarios dejándome saber tu nombre y de dónde me ves. Este libro es muy especial, hermanos. Esta carta es conocida como la Carta del Gozo. Filipenses tiene un lugar muy especial en mi corazón y de hecho esta no era la carta que se iba a estudiar, era Efesios. Pero orándole al Espíritu Santo, de alguna manera Él lo puso en mi corazón y fue como tan claro y entendí la razón del porqué. A veces como cristianos necesitamos aprender a gozarnos y aprender a cultivar el gozo del Señor. El gozo va más allá de una alegría momentánea o pasajera. Es algo más profundo que eso. Y aquí Pablo en esta carta pues nos dice cómo nosotros podemos permanecer gozosos. Él básicamente derrama su corazón y nos ayuda a entender cómo él obtuvo ese gozo en Cristo Jesús y qué debemos nosotros de hacer aún en medio de nuestras dificultades, porque lo más interesante es que Pablo no estaba viviendo una vida fácil y sencilla cuando escribió esta carta. Él estaba encarcelado. Y me da la sensación de que Pablo, estando encarcelado, tenía un gozo más grande que aquellos que estaban libres fuera de la cárcel. Esos que estaban libres a los cuales él le escribió pudiesen haber estado encarcelados, no físicamente, pero quizás espiritualmente, emocionalmente. Y él que estaba físicamente encarcelado, entonces estaba libre. Porque el gozo se produce de adentro hacia afuera, es algo interior. Y por tal razón quiero que nosotros aprendamos lo más que podamos con la ayuda del Espíritu Santo a cultivar ese gozo en medio de las dificultades. Estamos pasando por muchas cosas mundialmente, personalmente, en cualquier área de nuestra vida. Así que es importante saber cómo nosotros podemos actuar y qué cosas debemos de hacer conforme a la voluntad del Señor para mantenernos firmes y gozosos sobre todo. Así que acompáñame a iniciar este estudio bíblico con estas palabras ya en mente. Gracias, Señor, te damos por este tiempo tan lindo que vamos a tener a través de esta enseñanza que tú nos das aquí en Filipenses capítulo 1. Espíritu Santo, yo oro por cada persona que va a escuchar estas palabras. Dice tu palabra, que la fe viene por el oír tu palabra, que la fe de todo aquel que escuche esta enseñanza aumente y su gozo, aleluya, sea cultivado a través de una vida centrada en ti, Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Aquí iniciamos con un poco sobre el contexto. El autor de este libro es Pablo. Bueno, y dice, y Timoteo. Pueden haber varias razones. Primeramente, Pablo escribe en primera persona la carta completa. Sabemos que es Pablo de antemano. Puede ser que Pablo le haya dictado la carta a Timoteo y él la haya escrito, como Silvano en una ocasión pues hizo eso con Pablo. Puede ser también que como Timoteo participó en fundar esta iglesia de Filipos, Pablo lo haya incluido. También puede ser que Timoteo haya firmado esta carta como se solía hacer en ese tiempo. Y la fecha es entre el año 60 y 62 después de Cristo, la fecha en la cual fue escrita esta carta. La audiencia es dirigida a los creyentes en Filipos. Y Pablo escribe esta carta mientras estaba preso en Roma, como ya habíamos hablado en la introducción. Filipos era la iglesia más pura y noble del Nuevo Testamento. Fue fundada en el año 51 después de Cristo. Es decir, si ustedes notan, esta iglesia fue fundada en el año 51
y de hecho fue la primera iglesia fundada por Pablo en Europa, y se encuentra esta historia en el libro de los Hechos capítulo 16, y él escribe esta carta aproximadamente 10 años después, pero en su tercer viaje misionero él fue otra vez aquí a esta ciudad de Filipos 5 años después aproximadamente. Entonces habían pasado desde que él primeramente la fundó 10 años aproximadamente, considerando las fechas, pero 5 años sin él haber conversado con ellos, ya que 5 años después de él haberla fundado, fue en su tercer viaje misionero nuevamente allá. El tema principal es el gozo. También resalta temas como la unidad y la humildad. El propósito de esta carta es que Pablo, al estar encarcelado en Roma, él recibió una ofrenda monetaria de parte de esta iglesia estando allá encarcelado, y él escribe para agradecerles por ese apoyo, y también él aprovecha y los exhorta a vivir en gozo, a vivir en alegría en medio de las pruebas. También esta carta ofrece consejos prácticos para una vida en unidad y humildad. Versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Iniciando desde el principio, me llama la atención como Pablo dice, siervos de Jesucristo. El pastor John MacArthur escribió un libro hace años atrás, creo que se titula Esclavos. Él resalta que la palabra aquí, en vez de siervo, la mejor traducción debió de ser esclavos. De hecho, hay una versión, la versión de la Biblia del Jubileo, que dice esclavos de Jesucristo, porque esclavo es la palabra doulos. Esta palabra quiere decir el estado de un esclavo o la actitud propia de un esclavo. Aquí, al Pablo referirse a sí mismo y a Timoteo como esclavos, él está subrayando la actitud de humildad y servidumbre que él está teniendo, porque el esclavo vive para su amo. Como en el verso 21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque Pablo ya se consideraba un esclavo de Jesucristo por amor. Entonces él vivía para su amo, que era Cristo Jesús. A diferencia de los siervos, por ejemplo, tienen la decisión de no seguir sirviéndole a su jefe, tiene la decisión de básicamente desistir de su labor, pero un esclavo no, un esclavo tiene que seguir las órdenes, no puede ser demandante, sino que tiene que tener una obediencia total. Por eso me gusta más la palabra esclavo, que es la que intencionalmente Pablo quiso decir desde un principio. Para mí esto es muy importante de entenderlo, y por eso quise abarcar un poco más. Y aquí puse de que Pablo está expresando su identidad como esclavos de Cristo, indicando, ¿verdad?, una total dedicación y obediencia a él. Aquí en esta escritura Pablo habla de que él era siervo y esclavo por amor de Cristo. Y cuando nosotros pensamos sobre esto, es una posición privilegiada que tenemos al ser esclavos de Jesús, porque nunca nos faltará nada, porque Él es nuestro amo y Él provee para nosotros. Siempre estaremos protegidos por Él y nos sentaremos a la diestra del Padre junto con Cristo, como dice en Romanos capítulo 8. No hay VIP que se haya sentado más alto que los esclavos del Señor. VIP, esta palabra, busqué la definición y es una abreviatura en inglés para la frase very important person, una persona muy importante. Entonces, las personas importantes en el mundo se sientan usualmente cuando son invitados a fiestas o conferencias en lugares privilegiados, lugares exclusivos, pero un esclavo de Cristo tendrá la exclusividad y el lugar más alto porque se sentará juntamente con Cristo, reinará juntamente con Cristo, será levantado a lugares celestiales más altos que cualquier lugar más alto
de la tierra allá en los cielos. Entonces, pensándolo de esta manera, qué privilegio tenemos nosotros de ser esclavos de Cristo. Pero esta palabra tiene una connotación que debemos de entender. Nosotros usualmente solemos exigir mucho. Un esclavo no exige. Y yo creo que la razón por la cual vivimos exigiendo, quejándonos, vivimos en un estado de amargura y no de gozo, es porque todavía no hemos entendido nuestro rol en Cristo Jesús, nuestra identidad en Jesús. ¿Para qué Cristo nos llamó? Y aquí puse que nuestra falta de gozo proviene de no entender nuestra posición o identidad en Cristo. Pablo se consideró un esclavo de Jesucristo. Él se está dando una identidad en Jesús, una posición en Jesús, una posición de humildad, de servidumbre, de obediencia, de dependencia. Y por eso él vivía gozoso. En cualquier circunstancia por la cual el Señor lo hacía pasar, él entendía que como él era un esclavo, estaba bien. Él estaba llamado a servir a Jesús. Él estaba llamado a padecer por Jesús sin quejarse, entendiendo su posición, su identidad. Entender nuestra identidad en Jesús va a determinar toda nuestra vida cristiana, nuestro futuro, cambia nuestra mentalidad. Por ende, yo quiero que ustedes mediten un poco más sobre esto. Esto va a hacer que nuestra mente cambie para que en medio de las dificultades tengamos un gozo, podamos experimentar esa paz que se encuentra solamente esclavizados de Cristo. Antes Pablo era esclavo del mundo. Pablo era esclavo del pecado, como tú y yo también lo éramos. Pero ya Cristo nos libertó y ahora por amor nosotros venimos a Él y por amor nos hemos decidido dar por completos a Jesús. Sigue diciendo a todos los santos en Cristo Jesús. Es decir, la palabra aquí santos es otra parte de nuestra identidad también como seguidores de Cristo Jesús. Y en el griego se traduce como hagios, que quiere decir separados. Y es el mismo nombre que Él le da a su altar, a su presencia y a su espíritu. Su altar es santo, su presencia es santa, su espíritu es santo. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, él nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La santidad es parte de nuestra identidad en Jesús. Somos siervos primeramente, o sea, esclavos por amor. Estamos llamados a ser humildes, a tener una actitud de servidumbre, de obediencia total, una actitud propia. Y también parte de nuestra identidad es que ahora somos santos. Ya no somos esclavos del pecado del mundo, ahora somos llamados santos. Es decir, separados. Tenemos el privilegio que Dios mismo le da a su altar, a su presencia, a su espíritu. Somos una nación santa, escogida específicamente con un propósito específico. Aleluya. Y así es como Pablo se refiere a esta iglesia de Filipos, en Cristo Jesús. Nuestra santidad radica en Cristo Jesús. Nuestra identidad radica en Cristo Jesús. Él le dirige esta carta a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Los obispos básicamente en este tiempo serían supervisores, los ancianos, los pastores, o sea, es una posición de liderazgo, y diáconos quiere decir servidores. Entonces él está dirigiendo esta carta a los miembros de esta iglesia en Filipos junto con los líderes y con los que sirven. Él está llamando a un trabajo en equipo, en unidad aquí, porque Pablo le gusta resaltar la unidad. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Pablo se considera el apóstol de la gracia y paz porque él con frecuencia
dice ese saludo en sus cartas. Y gracia forma parte de la abreviación del saludo griego y paz, que es el shalom, es una forma hebrea de saludar. Entonces él aquí está uniendo dos culturas, la griega y la hebrea. Gracia y paz a vosotros, trayendo unidad. Como había mencionado, él es todo sobre la unidad en Jesús. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz a vosotros que proviene de Dios, ¿verdad? Nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo habla aquí, yo ruego con gozo, y él está diciendo siempre, en todo momento. Él ora dando gracias y con gozo siempre. El cultivar el agradecimiento provoca una sensación de gozo en nuestro interior, porque no importa por la situación o la circunstancia que estemos pasando, el estar agradecido por algo positivo va a enfocar nuestra mentalidad con la actitud correcta para que ese gozo sea producido en nosotros. Y aquí Pablo menciona por primera vez la palabra gozo, y siendo este el tema, quiero resaltar que esta palabra aparece 16 veces en solamente estos 4 capítulos del libro de Filipenses. Anoté aquí que el gozo es vertical, o sea, basado en Dios, y la alegría es horizontal, basada en las circunstancias. El gozo va más allá de simplemente estar alegres. El gozo permanece para siempre, no importa que estemos pasando por momentos difíciles en el momento. Quiere decir que la gratitud es una actitud de la vida, es una mentalidad, es como nosotros vemos las cosas y las percibimos y las recibimos y cómo actuamos en frente de las circunstancias. No muchas personas pueden, por ejemplo, tener la capacidad que desde una cárcel puedan animar a los que están libres. Pablo, estando sufriendo en condiciones difíciles de escasez, de falta de comodidad, él les da ánimo a aquellos que estaban libres, que se suponen que deben de estar en mejores condiciones que él. Pablo tenía una maestría en agradecimiento, porque fíjense, más para abajo, en el versículo 15, me voy a adelantar un poquito, dice Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Wow! Pablo encontró un lugar para el agradecimiento y el gozo, a pesar de que algunos estaban predicando a Cristo por envidia y contienda, para quizás afectar al mismo Pablo. Pero Pablo estaba tan muerto a él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir en ganancia. O sea, lo que él buscaba era que Cristo fuera anunciado. Pablo dice aquí, no importa el motivo por el cual ellos están predicando la palabra, lo que importa pues es que Cristo está siendo anunciado y yo me gozo en esto. Si fuera nosotros hoy en día, ¿cómo nosotros reaccionaríamos ante esta situación de que alguien está tratando de causarnos aflicción directamente? ¿Nos enfocaríamos en esa situación, en esa circunstancia? ¿Le diéramos nosotros cabida en nuestro corazón para que nos sintiéramos angustiados? Me recuerda mucho cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y se hundió. Cuando él estaba en la barca, que Jesús lo llamó, él estaba con su fe y su mirada puesta en Cristo. Pero una vez que vio
la situación, las aguas, quitó su mirada de Jesús, se hundió. Pablo tenía sus ojos puestos en Cristo Jesús en todo momento. Por eso él no se hundía ante las circunstancias que lo rodeaban. Su gozo radicaba en Jesús, en que el nombre de Jesús fuera exaltado. Yo creo que esta es una gran enseñanza para nosotros poder meditar en dónde, en quién radica nuestro gozo. ¿Cuáles son las situaciones, las circunstancias que están haciendo que nosotros estemos falta de gozo y que quizás no estamos siendo tan agradecidos como deberíamos? Siempre hay algo positivo por el cual nosotros debemos de agradecer. Aunque todo aparenta estar nublado, el Señor a través de cada circunstancia nos da la oportunidad de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Él permite el sufrimiento y las situaciones difíciles, y ya vamos a ver, para crear paciencia, crear madurez en nosotros. De hecho, voy a ir al libro de Santiago. El que quiera ver esta serie completa está disponible aquí mismo en mi canal de YouTube y pueden iniciar también a estudiar este libro. Dice el verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra vez hablando del gozo, cuando ustedes estén pasando por pruebas de diferentes tipos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna, para que seamos completos. Esto aquí me da a entender de que el gozo surge de personas maduras espiritualmente. Cuando somos maduros espiritualmente y tenemos el entendimiento de que nuestra esperanza radica en Cristo y no en las circunstancias que nos rodea, entonces hemos llegado a descubrir el secreto de este gozo. Hay una estadística que dice que si somos agradecidos, ese sentir de ansiedad es aplacado por el agradecimiento, porque siempre estamos fijando nuestra mente y nuestro corazón en lo positivo y no en lo negativo. Y aquí mismo en Filipenses capítulo 4, en el verso 8, Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pablo quiere direccionar nuestros pensamientos, nuestra mente en lo positivo para que aprendamos a cultivar la gratitud que nos llevará a tener un gozo profundo en Jesús. Entonces Pablo aquí está diciendo: yo le doy gracias a Dios, estoy agradecido por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y esta palabra comunión se traduce como koinonía en el griego. Pablo aquí dice que él le da gracias por su compañerismo, por su amistad, por su coinonía, porque en el capítulo 4, en el verso 15 y 16, lo vamos a leer. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, esta iglesia participaba en la ayuda financiera de Pablo. Cuando ninguna otra iglesia quiso aportar, quiso ayudarle, esta iglesia lo hizo. O sea, Pablo le está dando gracias a Dios acá, porque desde el primer día hasta ahora esta iglesia ha tenido comunión, ha tenido coinonía, ha tenido compañerismo para con Pablo. Y eso me da a mí a pensar que la comunión, la coinonía, la amistad va más allá de simplemente tomarse un café o saludar a los hermanos después de un servicio en la iglesia. Es ayudar y aportar en lo que sea, en lo monetario, espiritualmente, emocionalmente, o sea, en todas las áreas posibles, como un amor sincero y genuino que deberíamos de tener por los demás. Verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo. Aquí nos vamos a hacer 6 preguntas primeramente. Pablo dice, estando persuadido de esto. Hay otra versión que dice, estando convencido de esto. Primeramente, ¿qué convenció a Pablo? ¿Quién comenzó la obra en los filipenses que también la comenzó en nosotros? ¿Cuál fue esa obra inicial? ¿Cuál es esa buena obra? ¿Y a qué se refiere Pablo con que esa obra que fue comenzada será perfeccionada? Y por último, ¿cuál es el día de Cristo Jesús al que Pablo se refiere aquí? Lo voy a leer de nuevo. Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra vale la pena de subrayarla, la perfeccionará. Muy bien. Primeramente, Pablo dice, estoy convencido. Esa es la primera pregunta. Pablo aquí se siente confiado, convencido a través de que él mismo ha experimentado la cobertura de Dios, la mano de Dios en su jornada de fe. Pablo no vivía bajo el temor, sino bajo convicción, bajo creencia, bajo confianza, bajo fe. Y el temor es de hecho un ladrón del gozo y de la fe en Dios, porque cuando nosotros nos atemorizamos, eso no permite que vivamos una vida libre, una vida gozosa en Dios. Pablo no vivía para nada en temor, sino en gozo. Y él lo repite en los versículos 1:6, en los versículos 1:14, en el 1:25 y en el 2:24. El 1:6, y estoy confiado, estoy convencido. El 1:4, confiando en el Señor. El 1:25, y confiando en esto. El 2:24, y confío en el Señor. Pablo era un hombre que caminaba en confianza, pero no confiaba en él ni en sus capacidades, sino en Dios. Su confianza estaba arraigada en Cristo Jesús, en lo que Cristo había hecho por él, en lo que Cristo había cambiado dentro de su corazón. En esa certeza era que él estaba confiado. Y cuando estamos confiados quiere decir que tenemos fe. Escribí por acá, cuando a mí me falta fe o confianza, no es que me falta revelación, porque la revelación está aquí, es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero me falta fe en lo revelado. Muchas veces nosotros leemos la palabra, pero verdaderamente estamos creyendo su palabra, estamos teniendo fe en esto que se nos está revelando. Estoy meditando últimamente en Gálatas capítulo 3, verso 5, en donde el apóstol Pablo dice, y Dios que nos da su espíritu, nos suministra su espíritu y hace milagro entre nosotros, lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que hemos oído. O sea, el Espíritu Santo de Dios se nos es suministrado a través de la fe con la cual nosotros estamos recibiendo este mensaje, esta palabra. Este verso me ayuda a cultivar más la fe en lo que yo escucho, en lo que está revelado de la palabra de Dios. Entonces, su gozo es resultado de su fe en Dios y no en el hombre. Pablo estaba convencido por el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Pablo también estaba convencido por la gracia de Dios que lo encontró camino a Damasco. Siguiente pregunta. ¿Quién comenzó la obra en los filipenses que también la comenzó en nosotros? En Hechos 16 habla de que Dios abrió el corazón de Lidia. Cuando Pablo fue a esta ciudad de Filipos, fue Dios quien obró en ella. Entonces, quien comienza la obra en nosotros es el mismo Dios. Aquí pueden leer algunas escrituras también que corrobora eso. La tercera pregunta es, ¿cuál fue esa obra inicial? Esa obra inicial es formar el carácter de Cristo en nosotros, en cada uno de estos miembros de esta iglesia, en tu vida, en mi vida. Dios quiere formar el carácter de Cristo.
Porque mira lo que dice Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Dios nos llamó, Dios nos predestinó desde antes de la creación para que nosotros seamos transformados según la imagen de su Hijo. Esa es la obra inicial, la buena obra que el Señor inició en nosotros desde un principio. De hecho, si has estado estudiando el libro de Génesis todos los martes a través de Zoom conmigo, en la primera semana estuvimos hablando que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza de Dios en nosotros se ve en nosotros imitar a Cristo Jesús. Entonces, desde un principio, el Señor tenía intencionado para nosotros que actuáramos como Él. La pregunta que le sigue es: ¿cuál es esa buena obra? Ahí mismo hablando, es formar el carácter de Cristo en mí, en cada uno de nosotros. Entonces, solo Dios puede hacer una obra buena. La obra de la gracia tiene su raíz en la bondad divina del Padre. Uno de los atributos de Dios es su bondad. Entonces, Él inicia esa buena obra en nosotros a raíz de su bondad, a raíz de su carácter generoso y amoroso. ¿A qué se refiere Pablo con que esa obra que fue comenzada será perfeccionada? Y aquí puse: ¿existe alguna ocasión en que Dios comienza cualquier obra y la deja incompleta? O sea, no. Si Dios a ti te llamó, Dios te escogió para que estuvieras en Él y vivas conforme a su voluntad, Él va a terminar lo que Él empezó contigo. No dudes de que Dios vaya a completar ese carácter para perfeccionarlo hasta el día de Jesucristo. De hecho, que esa es la pregunta número 6. ¿Cuál es el día de Jesucristo al cual Pablo se refiere aquí? Es la venida de Cristo por su iglesia, es nuestra resurrección con Él. Dios va a terminar lo que Él empezó en ti. Dios no ha terminado contigo, mi querido hermano y hermana. El verso 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, o sea, con un amor profundo, un amor sincero. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, que esta palabra en otra versión también quiere decir sabiduría, en todo conocimiento, o sea, en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o sea, el mismo día que estamos hablando, hasta el día de Jesucristo. Este es el mismo día. Pablo está hablando aquí. Primeramente, yo oro. La oración de Pablo son por tres cosas: por amor, que ese amor entre ellos crezca más y más; por sabiduría; y por discernimiento, ¿verdad? O percepción, comprensión en situaciones sociales, siendo capaz de discernir entre el bien y entre el mal. Esto también debe ser incluido en nuestras oraciones. Señor, dame más amor, dame sabiduría, dame discernimiento para saber lo que a ti te agrada. ¿Por qué motivo? Para que aprobéis lo mejor, para que podamos hacer lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Este es el propósito, de que seamos sinceros, queriendo decir, aquí escribí, sincero, justicia interior, que por dentro seamos puros, seamos genuinos, y irreprensible, justicia externa, la cual se pueda ver. ¿Para qué? Para el día de Jesucristo, para cuando ese día llegue, nosotros podamos ya estar perfeccionados en Cristo Jesús, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. O sea, fruto de justicia queriendo decir nuestra conducta, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza
de Dios. Aquí puse que el llevar fruto es siempre el resultado de permanecer en Jesús. Aquí en Juan 15, Jesús habla de que nosotros debemos de permanecer a Él, porque Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y no podemos dar frutos si no estamos en Él. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, a través de esto que le ha pasado a Pablo, Dios está siendo glorificado. Todo esto es para el bien de los demás, porque ellos cobrarán ánimo para seguir predicando con confianza la palabra del Señor. Aquí llega el verso que habíamos compartido anteriormente. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resalta en mí, resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El verso central de este capítulo 1 es este: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo aquí se está gozando de que Cristo está siendo exaltado, a pesar de que a él le estén causando aflicciones y contienda. Su confianza era tan grande en Jesús y su amor por Jesús, él entendía tan bien su rol de esclavo, que lo que él buscaba era exaltar a Cristo, que era su amo. O sea, yo no importo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo habla de la muerte aquí como en una manera fluida, tan libre, porque él no temía morir. Él dice aquí en el verso 22, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba, bueno, ¿qué sería mejor? O morir o vivir. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él prefería mejor partir y vivir con Jesús, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo estaba tan confiado en Cristo. Él dice, si yo vivo, para mí el vivir es Cristo, mi vida le pertenece a Cristo, mis actitudes, mis ganancias, mi tiempo, todo. Y si muero, estoy ganando como quiero. O sea, Pablo no le tenía miedo a la muerte de ninguna manera, porque Pablo sabía que la muerte no era una derrota para el cristiano, es una graduación para la gloria, porque su confianza no estaba en sus circunstancias y su esperanza estaba en Cristo. ¿En dónde o en qué está tu esperanza? ¿Podrías decir tú esto mismo de la muerte? ¿Estás tan confiado en morir que sabes que vas a ir a gozar con Jesucristo? ¿Cuál es tu sentir sobre la muerte? El verso 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea
que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es Dios. O sea, Pablo está diciendo aquí, no se intimiden, no sean afectados por el miedo, manténganse firmes en un mismo espíritu, en unidad. Y puse aquí que cuando nuestros enemigos espirituales fallan en intimidarnos, entonces ellos han fallado completamente debido a que ellos no tienen ninguna otra arma, solamente el temor y la intimidación. Y esto lo tomé del comentario bíblico Enduring Word, como algunos otros comentarios también que he escrito. O sea, Pablo quiere que nosotros vivamos libres, fuera de temor, nos mantengamos firmes en la fe, en un mismo espíritu, unánimes, creyendo por fe de que nosotros vamos a seguir avanzando hasta el día de Jesucristo. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La esencia de la vida puse aquí que es Cristo, porque Pablo está diciendo aquí, ¿qué privilegio se le ha dado a ustedes a causa de Cristo? No solamente crean en Él, también sufran por Él, padezcan por Él. Y esta palabra padezcáis es pasco en el griego, quiere decir persecución o sufrimiento físico, sufrir bajo tentación, tener dificultades en general, porque parte de nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo es que vamos a padecer, vamos a sufrir. Somos llamados, sí, a nosotros gloriarnos en Cristo, pero tenemos también que sufrir, que padecer, que pasar pruebas, dificultades, tentaciones, así mismo como Jesús la pasó. En el verso 30, Pablo dice, teniendo el mismo conflicto que yo también tengo. Entonces, si los filipenses tenían el tipo de conflicto que Pablo tenía, entonces ellos podían tener el mismo tipo de gozo de Pablo y podrían obtener fruto en medio de ello. O sea, si nosotros tenemos también los mismos padecimientos, las mismas tentaciones y pruebas que estos apóstoles, que Jesucristo, nosotros también vamos a pasar por el mismo gozo, la misma exaltación, la misma paz que ellos también obtuvieron a través de correr la carrera en victoria. Bueno, hemos llegado hasta el final. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Recuerda de compartir con alguien que creas que se puede alimentar y déjame saber en los comentarios qué te pareció, qué palabra o qué enseñanza específica ministró más a tu vida. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.